Imágenes. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, volvemos. Después de una hora eh, de diálogo, quedando grabado para los que de repente entren a la plataforma, no van a encontrar la clase anterior. Tuvimos que resolver un tema pendiente con el tema de los exámenes, que nos va a quedar de lección a cada uno de ustedes. A ustedes, a mí y de aquí en adelante que las cosas van a mejorar. Yo estoy seguro que sí, muchachos. ¿Sí? No ha sido un tiempo que quizás no ha sido grabado, pero ha quedado plasmado en la conciencia de cada uno de ustedes. ¿Sí? Espero pues que de aquí para adelante las cosas cambien con cada uno de ustedes. Vamos chicos, vamos a empezar. Empecemos. También desarrollamos el examen, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Profesor, usted nos estaba hablando, nos comentaba, nos decía que vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es cierto, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que esta carrera armamentista dejó como consecuencia en esta Segunda Guerra Mundial. Fecha de examen, pregunta de examen de admisión. Ojo, ustedes que el próximo año ya están pensando a dónde van a postular. Pregunta de examen de admisión. Años en los que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. ¿Salud, Cagua? Salud, salud. Salud, hijo, salud. Salud, Cagua. Gracias, profe. Salud. Hasta acá lo sentía. Uf. Hasta acá lo sentí. Muy bien. Años en los que se desarrolla esta Segunda Guerra Mundial. Año 1939 a 1945. Pregunta clave que usted no se debe olvidar. Anótelo en sus uñas si es posible. ¿No? Anótelo ahí, años en los cuales se va a desarrollar esta Segunda Guerra Mundial. Pero antes que se desarrolle esta Segunda Guerra Mundial, va a haber un tiempo en el cual va a ser Profesor, considerado ¿me podría repetir la fecha, por favor? 1939-1945. Está en el PPT que estoy mostrando ahorita, Génesis. Ok, sí, ya lo vi. Génesis. ¿Qué capítulo, Génesis? ¿1, 2, de la Biblia? Ya, listo. Ninguno. A ver, vamos acá. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Va a ser la primera interrogante que nosotros nos vamos a preguntar. La historia la cataloga como la más cruenta, la más, para mí, de mi punto de vista, cuando vamos a ir ustedes a analizar, les va a dar pena. Les voy a compartir un videito, la siguiente clase, porque hay un video bonito acerca de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, cómo se da todas estas tramas, que a ustedes los va a conmover muchísimo, definitivamente. Lo que queremos es tocar este punto como historia universal e irnos también a la parte humana. El tiempo estaba contado para que se desate esta Segunda Guerra Mundial. Los periodos entre guerra se fueron suscitando hechos muy importantes. Mientras que Estados Unidos pasaba sus gloriosos 20 años de prosperidad y no pensaba en que iba a tener una crisis económica hasta la caída de su bolsa de valores, la del lobo de Wall Street, o sea, prácticamente el crack de 1929, condicionar este tiempo. Por otro lado, tenemos a países como los ingleses que se están beneficiando de las prestaciones que está haciendo Estados Unidos, al igual que los franceses. Por otro lado, tenemos a una Rusia con Stalin que está adoctrinando su pensamiento comunista del estalinismo, a un Benito Mussolini entrelazando amistades con un Hitler que para este tiempo del periodo de 1923, Hitler está preso, por si acaso. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler está preso por estar en uno de los partidos políticos, por hacer un golpe de Estado, una marcha. Él cae preso. Este pintor, artista muy importante, pintor y artista muy importante, que va a ser Hitler, ¿no? Va a ser el protagonista de esta Segunda Guerra Mundial. Y esta Segunda Guerra Mundial se desata a partir de que él empieza a escribir su libro Mi lucha, el Mein Kampf. Nunca se debe olvidar, importante libro. Lo escribe preso. Muchos catalogan un libro con poca carencia ortográfica, literaria, por así decirlo. Pero que este libro después se vuelve la Biblia del nazismo, la base del fundamento ideológico del nazismo. Y para Alemania. Pero Alemania, ¿qué tiene? Analicemos cómo está Alemania.
¿Por qué Alemania decide realizar la guerra bajo este líder? Mire cómo influye un líder y cómo influye en su pensamiento. Características de Hitler: pintor, artista, orador, influyente, político, militar, porque participó en la milicia en la Primera Guerra Mundial. Imagínense cómo se está presentando esta figura. Y ve cómo está Alemania. Alemania no tiene liderazgo. Alemania está pagando una deuda que fue considerada una prestación que tuvo que pagar a todos los que salieron victoriosos. Perdió territorios. Alemania quedó dividida, profesor, el muro de Berlín. No, 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 no. Eso va a pasar más adelante. Alemania queda dividida en la parte norte. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial surge un estado, el estado de Polonia, la nación de Polonia. Los polacos, ¿no? Polonia, se le dio una salida al mar en el corredor de Danzig y estaba entre Rusia, Polonia y Alemania. Polonia está en el centro, considerado y catalogado el corazón de Europa. Este punto importante de lo que va a hacer Hitler en esta Segunda Guerra Mundial va a fijar sus ojos en él. Ah, muy bien. Hitler empieza a captar alemanes, a que se sumen a esa lucha. Y logra asumir el liderazgo. Una vez que asume el liderazgo, forma un ejército. Activa un nuevo imperio considerado el tercer rey, el tercer imperio, ¿no? ¿No? En este caso. A él se le atribuye el término Führer, el Reich. A eso se va a sumar, queridos estudiantes, que él va a empezar a adoctrinar a la población, a hacerles entender que pertenecen a una raza diferente. Es por eso que todos los soldados de Hitler tienen una misma característica, no son altos, ¿no? De tez clara, como el profesor de Historia Universal, así igualito, con ojos claritos, ¿no? Tienen un mismo perfil como el profesor de Historia Universal, ¿se dan cuenta? No, bien formadito. Entonces, busca ciertas características físicas en sus soldados que se parezcan, que se semejen. Y él busca una casta, o sea, un régimen, una misma línea en sus soldados militares. Y hace entender a través de la propaganda, porque eso sí es cierto, Hitler, y durante la Segunda Guerra Mundial hay una propaganda inmensa. Pones tú en Google, o googleas, como tú lo dices, ¿no? Googleas y pones Hitler, la Segunda Guerra Mundial, te sale un montón de panfletos, infografías, como lo llamaban en mi tiempo, infografías, acerca de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler era experto. Entonces, ¿qué hace Hitler? Forma el tercer imperio, el tercer Reich, empieza a juntar todos ellos y empieza a querer recuperar el territorio. Lo primero que hace es anexar Austria. Anexa Austria a Alemania y con el anexo de Austria le expresa a los vencedores de la Primera Guerra Mundial a que si no les permiten llegar a un territorio conocido como los Sufetes, en la parte, en los límites entre Checoslovaquia, territorio checo, donde habían pobladores alemanes también, ¿no? Entre Checoslovaquia y Alemania, si no le permiten obtener esos estados, esos territorios, Hitler va a desatar una guerra. Y los primeros ministros ingleses, italianos, franceses y alemanes dicen, no, 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 no queremos, señor Hitler, no queremos una guerra, no, usted sabe lo que va a pasar, no, no. Se reúnen y firman un acuerdo de no coalición, o sea, de no de paz, y deciden darle a Hitler, a su liderazgo, los territorios de los sufetes. ¿Quiénes no fueron invitados a la reunión? Los pobres checos, pues. Están donando un territorio de los checos, pero los checos no fueron invitados a la reunión. Imagínense, así de drástico fue la situación. Le dan un territorio que ni siquiera le pertenece a Francia, a los ingleses, a los italianos, a los franceses. Se lo entregan a Hitler, a los alemanes, con ganas de no llevar una guerra. Hitler vio la debilidad en esa acción de que le den el territorio. Y automáticamente empezó a aplicar, ¿no? Empezó a aplicar su guerra. ¿Qué hizo?
invadió todo Checoslovaquia. Invade Checoslovaquia. Una vez que invade Checoslovaquia, ¿qué hace? Mira los ojos en el corazón de Europa. Hace un ratito les dije, ¿cuál es el corazón de Europa? A ver, si se acuerdan. Pregunta de millón. ¿Checoslovaquia? Checoslovaquia, profe. ¿Cuál es el corazón de Europa? Lo dijimos hace un ratito. ¿No es Checoslovaquia? No, Polonia. 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 Y Polonia tenía su salida hacia el mar. Ahorita les voy a compartir la imagen. Estoy dando el preámbulo para que ustedes más o menos vayan entrando en materia, cómo pasa con la Segunda Guerra Mundial. Y, ¿saben lo que pasa? Año 1938, ¿ah? Ojo, un año antes, ¿ah? 1938. Ya anexó Checoslovaquia. Ojo. Y va a dar inicio, ¿no? Y se reconoce la Segunda Guerra Mundial a partir de lo que va a ser acá. Profesor, Polonia, corazón de dónde era? ¿De Alemania? No, de Europa, el corazón de Europa, el centro de Europa, Ok. estratégicamente. Así es, muy mal. Entonces, ¿saben lo que pasa? Miren, ¿ah? Fija los ojos en Polonia, ahorita les voy a compartir el mapa para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se presenta, y firma un tratado de Ribbentrop-Molotov, si no me equivoco, con Stalin, los primeros ministros, de no agresión. ¿Y saben lo que hace Hitler? Invade Polonia y se desata la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué no se cataloga la invasión de Checoslovaquia o la anexión a Austria como parte de la Segunda Guerra Mundial? Ah, por la siguiente razón. Invade Checoslovaquia, nadie le dice nada. Anexa a Austria, nadie le declara nada, pues nadie le dice, oye, ¿sabes qué? Te declaro mis sentimientos. No, nadie se declara, ninguna de las potencias. Invade Polonia y prácticamente se adueña la mitad y Rusia de la otra mitad. Y Rusia dice, no, es para contener el avance. Miren, Rusia invade Stalin al ver que Alemania no respeta los acuerdos del tratado Ribbentrop-Molotov. Rusia también invade Polonia y la excusa, no, es que es para detener el avance de los alemanes. Invade Polonia. Y prácticamente, chicos, se desata toda una situación de controversia donde, ¿por qué empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este periodo de 1939, ¿no? Año 1939, cuando ya se invade Polonia, ¿no? A raíz de que ni bien invade, le declaran la guerra. ¿Quiénes? O sea, los ingleses, los franceses, ¿no? Le declaran la guerra. Y ahí se desata nuevamente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es la antesala, como se dice, la entradita a lo que vamos a hablar todo, si no me equivoco, todo este mes de julio, ¿no? Vamos acá. Entendamos algo muy cierto. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Es un conflicto armado, ¿no? Ojo, ¿no? Considerado en la historia entre los más sangrientos a nivel mundial. ¿Quiénes se van a enfrentar? Dos potencias, no se olviden, dos potencias, los aliados y las potencias del eje. ¿Ya? Los aliados y las potencias del eje. ¿Entre qué años? 1939 y 1945. Por acá me escriben, al chat. Leonardo Cabo, ¿se ve tu pantalla negra? Sí, profe, solamente cuando comparte los participantes está bien. ¿Sí? A ver, Mendoza, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo normal. Debe Se ser. ve lo que está compartiendo. Sí, bro, Ciérralo. se ve Sal y vuelve a ingresar. Yo te voy a aceptar, Cahuita, tranquilo. Sal y vuelve a ingresar. Ya, profe. Sal y vuelve a ingresar. Entre estas dos potencias. Ahora, en el caso de las Fuerzas Armadas, van a intervenir más de 60 países en este combate. Los espacios o los territorios donde se va a desarrollar la Segunda Guerra Mundial son aéreos. Uno de ellos va a ser el ataque a la base naval de Estados Unidos, ¿no? El ataque aéreo que se da ahí, el ataque de Pearl Harbor, que los japoneses lo hacen aéreo, terrestres que se van a dar en el mismo territorio de Polonia hacia otros territorios más en la búsqueda del dominio del corredor de Danzig, ¿no?
navales, los combates que se van a dar en el Pacífico, ¿no? Entre las flotas tanto estadounidenses como japonesas que van a participar. Por lo tanto, al estar implicados más más de un cuarto de países dentro de los 190 países que hay en el mundo, ¿no? Por encima de los 190, van a participar todos ellos, se cataloga como una guerra mundial, porque son diferentes espacios, diferentes territorios abarcados en esta gran guerra, como se dice, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más vamos a hablar, señores? Pero antes de poder entrar, vamos a preguntarnos, ¿qué sabemos de la Segunda Guerra Mundial? Usted va a decir, profesor, nos acaba de explicar la antesalita, cómo se presenta. Ya vamos al detalle. Primero, las potencias que se van a enfrentar, los aliados, los del eje, ¿no? Quiero que por acá vamos a ver, eh, Omin, Omin, hijo, léete las potencias aliadas. ¿Quiénes son? Vamos. Omin, Omin. A ver, Leonardo Cagua, parece que Omin tiene problemas porque no puede activar su audio acá. Profe, Léete las potencias aliadas, por favor, hijo. ¿qué son o quiénes son? ¿Quiénes conforman las potencias aliadas? Francia, Inglaterra, Estados Unidos y URSS, el, la Unión Soviética. el URSS. La URSS, ¿no? La República Socialista Soviética. Eso es lo que iba a decir, profe. La Y, Unión, ok, muy bien, Cabo, gracias, muy bien. Ahora, entre las potencias del eje va a estar Alemania, Italia y Japón, ¿no? Ahí van a estar las potencias del eje. Y esos van a ser los estados que van a marcar el inicio del enfrentamiento, ¿no? Y todo lo que va a traer consigo, van a resaltar más, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta Segunda Guerra Mundial? Como les dije hace un momento, todo surge después, ¿no? del Tratado de Versalles, el tratado en el cual pues Alemania tiene que hacer todo un sistema de reparación económica a los otros estados, ¿no? Vencedores de la guerra, ¿no? Durante este periodo, estas consecuencias van a generar cierto malestar en la población de Alemania. A eso se va a sumar que va a haber líderes que van a buscar posicionarse e impartir su ideología, su pensamiento no totalitarista. Entre los que más va a causar impresión va a ser el nazismo por parte de Adolfo Hitler y el fascismo por parte de Benito Mussolini en esta parte de la historia, los cuales van a tener una comunicación, ¿ah? Ojo, entre Benito Mussolini y Adolfo Hitler, ¿no? Entonces vamos entendiendo primero quiénes son los que van a participar, ¿no? ¿Quiénes son los del eje? ¿Se acuerdan? Acabo de mencionarles. Alemania. eje qué, profe. ¿Quiénes son el bando de lo que integran el bando de los ejes? ¿No? Las potencias que integran A ver, Alemania, Alemania, Italia, URSS, no, Inglaterra, Estados Unidos. el eje, Kawa, Ah, ya, Alemania, Italia y Japón. Ajá, muy bien. Aliadas, Francia. Aliadas son Francia, Inglaterra, Estados Unidos y el URSS. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas? ¿Cuál va a ser el detonante que va a inclinar a Alemania a empezar esta Segunda Guerra Mundial? Ahí tenemos la foto muy interesante, de repente ustedes no han visto, de repente sus padres, los invito a preguntar a sus padres si es que han visto de repente, ustedes de repente pueden verla. La película se llama Pearl Harbor, como el atentado que se da a la base naval militar de Estados Unidos por parte de Japón. Muy bonita la película, ¿no? Pero véanla con ojos de profesor de historia universal, así, ojos de historiador, pues. Analicen la película. No vean la parte romántica, ay, sí, mire qué bonito, venga, Flex se enamoró. No, no, no. Ustedes véanla con ojos entrenados de historia universal. Rescaten la parte histórica. ¿Entienden?
No, ahí ya ya saben, ya se llama Pearl Harbor. Está en Netflix, pero que tiene Netflix también. Ya ustedes saben, ya muchachos. Les comparto. Ahora, las causas de la guerra. Primero, la inestabilidad en todos los estados. Estados Unidos está pasando una crisis. Los ingleses se vienen beneficiando de las prestaciones. Los franceses también. Se están dando estados totalitaristas a nivel de toda Europa. Están surgiendo líderes políticos que influyen con su pensamiento hacia la reconstrucción o al querer recuperar lo que en un determinado tiempo fueron. Es aquí que surgen los líderes totalitaristas. Esa fuerte inestabilidad va a conducir a estos estados a realizar ciertas acciones que van a desencadenar lo que se conoce más adelante como la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos una Alemania que está deseosa de una revancha, de poder encontrar una como se dice, de poder cobrar aquella humillación, ¿no? Después del Tratado de Versalles, de pagar tantísimo deuda, situación, perder vidas humanas, ¿no? Lo otro importante es que se va a generar una gran depresión económica causada por la crisis de 1929 en Estados Unidos, ¿no? No solamente fue el único que va a sentir las consecuencias, sino otros estados. Y lo importante es que están surgiendo ideologías muy, pero muy, muy condicionadas. Vamos a ver dentro de las causas políticas que están en el marco, ¿no?, del Tratado de Versalles, el fracaso de las sociedades de las naciones, ¿no?, y la formación de alianzas. ¿Qué quiere decir? De que estamos viendo, ¿no?, dos puntos importantes. De que a pesar de que hay un fracaso, de que a pesar de que hay un tratado, se van a dar una serie de alianzas que van a condicionar el desarrollo de cada uno de estos países en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es por eso que algunos van a optar por no sumarse a esta situación. En el aspecto económico, va a estar el incumplimiento del pago de la deuda que Alemania no quiere pagar. Alemania dice, no, yo no voy a pagar, ¿no? En este caso, Alemania decide no pagar, ¿no? Y otro punto importante en el aspecto económico, la lucha por los mercados coloniales en el afán imperialista, como Estado imperialista. Esto va a darse poco a poco, no progresivo, de a golpe, ¿no? Ahora vamos a ver acá, anterior acá, políticas económicas. Ahora, ideológicas. Acá viene lo bueno. Decíamos que Hitler era un gran propagandista, ¿no? Orador en este caso, y aquí se va a reflejar en este tiempo de la historia universal. Exaltación del nacionalismo como amor a la patria, que es lo que primero que va a tener claro Hitler para inculcar a los alemanes, ¿no? La respuesta a resolver los problemas étnicos. Otro punto importante que va a predominar la ideología de estos líderes totalitaristas, ¿no? Y el enfrentamiento de las mismas que se van a dar y se van a desatar, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos viendo que una de las causas también va a ser el totalitarismo, el surgimiento de estos líderes, que también va a ser considerado una causa. En el aspecto militar, netamente es la carrera armamentística que van a realizar cada una de estas potencias, ¿no?, o naciones para desarrollar la guerra hasta llegar a la fabricación de la primera arma nuclear. Detonantes. Primero, la agresión de los estados totalitaristas, ¿no? El eje Roma-Berlín-Tokio, por así decirlo, ¿no? La democracia va a quedar inestable, ¿no? La expansión, pues, de querer ejercer dominio sobre Checoslovaquia, acá lo vamos a ver, ahí está Checoslovaquia, hasta Polonia, ¿no? Este es el territorio que solamente quería, en este caso, Hitler, quería este territorio para marcar los límites acá. Sí. Entonces, una vez que no tiene, como se dice, que no tiene cómo controlar, cómo dominar, ya para 1932 Japón ocupa Manchuria y se da toda una situación. Para 1936 Alemania constituyó el eje Roma-Berlín y su apoyo manifestó al ejército de la franquista que constituyó una de las primeras tensiones no problemáticas en este caso. ¿Qué más tenemos?
Aquí vamos a ver clarito cómo Hitler anexa Austria y después Checoslovaquia por la parte de los Sudetes, en el pretexto de que allí existía una población germana. Logra recuperar, le siguen dando el territorio de los Sudetes, ¿no? Y él lo realiza muy bien. Para evitar un enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña, aceptaron las condiciones, como les contaba hace un ratito, de los franceses, ¿no? A buenos signos, y se construyeron. Profesor, ¿cuál es el corredor de Danzig en este espacio chiquito? Esto era Alemania, estaban unidos, pero se cortó para darle espacio o salida hacia el mar a Polonia, que es uno de los puntos importantes. ¿No? Por eso que este es el enfrentamiento, el corredor de Danzig, ¿no? Y lo otro que se va a dar, acá está Checoslovaquia y lo que estaba buscando. Alemania, ¿no? Ojo, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Y también, ¿no? Un día antes se firma el tratado, ¿no? Germano-soviético de no agresión con la URSS. Profesor, usted dijo que no se llamaba Ribbentrop-Molotov. Sí, exacto. Pero también se llama el pacto germano-soviético, no de no agresión. Un punto importante que se contempla, ojo, un punto importante que se contempla es la neutralidad de Stalin ante el eventual conflicto y el reparto de Polonia, ¿no? Porque Hitler invade, ¿no? Y se adueña una gran parte de Polonia. Vamos a ver acá cuál es el territorio. Este es el territorio de Polonia. Hitler hace un trazo y se quedó con la mitad de Polonia. Así de práctico. Hitler hace un trazo y se queda con la mitad de Polonia. Vamos acá. Ahora sí. Vemos ahí la ocupación de los alemanes. Polonia y la ocupación de los soviéticos. Bien, queridos estudiantes, 12:46 minutos. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. ¿Qué pasa acá? Listo, ronda de preguntas, queridos estudiantes. Preguntas. ¿No hay preguntas? Pregunto yo. ¿Omin? ¿Omin? Si no contesta, se queda con el 5 ahí. Me molesto. Abierta, ya, preguntas abiertas para que me puedan responder. ¿Quién me dice quiénes conforman a las potencias del eje? Yo, profe, profe, A ver, Cagua. Son tres. Chile, Cagua. Alemania, Alemania, Italia Italia y Japón. y Japón. Génesis. ¿Y los aliados? Aliado. Son 4, No sé, ya me olvidé ya. pero es sobre lo de la triple entente y No, la triple entente ya no tiene nada que ver acá. Ojo, acuérdense. Ah. Ya no tiene nada que ver ni. Entonces no recuerdo, profesor. ¿Puedo decirlo? A ver, Francia, te ayudo. Francia, ¿Quién falta? Empieza con I. Italia Italia. Se repite, pero no. ¿Y cómo que Italia? Los aliados. y Inglaterra, Francia. Inglaterra, Ah, Francia. Inglaterra, Gran Bretaña. Francia. me olvidé que Inglaterra. A ver, ¿qué más les puedo preguntar? La última, ¿ya? ¿Con qué hecho empieza la Segunda Guerra Mundial? Con la invasión a Alemania. Perú. No. El corazón. Perú. A Polonia. A Polonia, con la invasión a Polonia, por favor, no me digan a Perú, el corazón de Europa, muchachos. Bien, muchachos, ya voy a estar subiendo la práctica que van a tener que desarrollar, por favor, en la plataforma con los días correspondientes, porque es una instrucción, es una tarea.
para que todos la tengan. ¿Sí, chicos? Déjenlo como tarea, profesor. Sí, como tarea lo vamos a dejar. Ok, muchachos. Espero que se encuentren bien, que tengan un bonito día, cuídense mucho. Ya nos estaremos conectando nuevamente a la sala con 1000 personas. ¿Sí? Ok.